¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarles en una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto poder charlar con ustedes cada semana y esta ocasión vamos a tener un programa que va a ser de su interés porque vamos a hablar de las fobias. Esta situación ya Betty Altamirano, nuestra invitada de lujo de hoy, quien es coach de vida, nos va a hablar precisamente, pues, qué son las fobias, cómo se manifiestan, cómo podemos incluso, pues, hasta tratarlas, si es necesario, para no estar sufriendo a costa de ellas. Entonces va a ser, la verdad, un programa bastante interesante para que aprovechemos la presencia de Betty. Y pues Betty, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Cari. Como siempre, muy agradecida contigo por invitarme a Viviendo lo Divino y saludando a todo tu auditorio. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes. Gracias a ti, Betty. Un placer poder estar contigo y poder platicar esta noche. Entonces, estamos muy agradecidos y pues si gustas vamos a iniciar. Pues tú dinos por dónde para poder entender el ABC de las fobias y poder trabajar con ellas, porque creo, si no me equivoco, que traemos cargando, para aquellos que creen en vidas pasadas, hasta fobias de otras vidas, ¿verdad? Así es. De hecho, es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, mi querida Cari. Y si todos ustedes recuerdan, tuvimos un programa anterior en Viviendo lo Divino referente al miedo. De cierta manera, el tema de fobia viene siendo una segunda parte y por lo tanto sí traigo preparado un pequeño resumen para que todos aquellos que no vieron el programa de miedos lo busquen, porque está en YouTube, en Viviendo lo Divino, lo pueden ustedes encontrar, porque realmente creo que es una primicia del tema, que es un tema interesante, sobre todo para trabajar en nosotros mismos. Sí. Si me permiten, adelante, hacer un breve resumen, mi Cari, claro, en relación a lo que es el miedo que vimos en tu programa anterior. Y hablábamos de que el miedo es un sentimiento que genera emociones. Sin embargo, el miedo no es malo sentirlo. Todos los seres humanos y todos los seres vivos lo sentimos porque es una autodefensa. Y aquí en el tema del miedo se dice mucho que hay que vencer los miedos y que hay que enfrentarlos, y si se puede en un momento dado solucionar, pues enfrentamos ese miedo para darle solución, pero si no, pues podemos darle la vuelta. O sea, aquí el punto es que yo sí quiero puntualizar mucho en el tema del miedo, porque si el miedo es un sentimiento que todos lo tenemos y que es una autodefensa, yo les voy a sugerir que es muy bonito hablar de enfrentar miedos y de vencerlos y de todo lo demás. sí. Pero yo creo que aquí tenemos que utilizar mucho la congruencia, de determinar realmente ese miedo, porque miren, una primicia a sentir miedo es un temor. Habrá quien piense que un temor y un miedo puede ser lo mismo. A mi punto de vista, es una primicia a sentir miedo, el tener cierto temor de alguna situación. Sí. Entonces aquí yo les recomiendo que tengan ustedes muy en claro, mis amigos, si realmente lo que tienen es un miedo, para trabajar en él. Y les voy a decir por qué menciono esto. Porque si no somos congruentes, les voy a poner un ejemplo muy práctico y entendible. Hagan de cuenta que estamos en una fiesta y de repente se pasan las cucharadas, ¿verdad? Y tenemos el temor de que si yo manejo pues con copas encima,
me puede agarrar el torito y me va a llevar detenida y se vaya a llevar mi carro en la grúa y todo lo demás. Pero como alguien me dijo que yo venciera el miedo y que lo enfrentara, entonces voy a enfrentar el miedo y me voy a ir tomada manejando, ¿sí? Entonces, creo que con este ejemplo estoy siendo más que clara del por qué es muy importante analizar bien ese miedo y hacerle caso a nuestros temores siendo congruente para que no vayamos a cometer actos de irresponsabilidad, o sea, la congruencia ante todo. Sí. El tema del miedo realmente sí es un tema muy amplio, en el cual definitivamente sí, lo primero que necesitamos hacer es determinar ese miedo y determinar las causas que nos origina, pues para poder trabajar en él antes de convertirlo en una fobia, que es el tema del día de hoy. Miren, mis amigos, todo inicia, el tener una fobia, todo en verdad inicia con un miedo que de una u otra manera no hemos sido capaz de trabajar en él y sobre todo de analizarlo para poderlo enfrentar. Y llega el momento de que realmente nos apanicamos y ese miedo que pude haber trabajado en algún momento dado a través de mí, a través de terapia, a través de acudir con un psicólogo, de podcast que hay excelentes, pues no le dimos importancia, se va acumulando la emoción en ese sentimiento y se convierte en una fobia. Vamos el día de hoy a ver este tema muy a detalle. Primeramente, vamos a analizar un poquito realmente qué es una fobia. Una fobia es un trastorno de ansiedad que provoca un miedo intenso que nos paraliza, que perdemos ya la razón, porque una fobia es irracional y que además también vemos la situación desproporcionada, o sea, vemos estos acontecimientos más grandes de las circunstancias de lo que realmente son, ¿sí? Cuando en un momento dado tenemos alguna fobia provocada, repito, por un miedo que no trabajamos en su momento, tenemos que ser muy conscientes de algo, el origen de esa fobia. Si bien decimos que el origen de una fobia es un miedo que no tratamos en su momento, pues les voy a decir, hay algunas circunstancias que no nos ha ocurrido ningún evento, que no nos ha ocurrido ninguna situación y ninguna circunstancia y que de repente tenemos esas fobias. Sí. Cierto es que muchas de las fobias sí vienen desde la niñez, otras vienen de la adolescencia, otras se van adquiriendo con los años, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, llega el momento de que se convierte en una fobia y eso se va adquiriendo en personas, sobre todo adultos mayores. Pero también hay otras fobias inexplicables, que realmente no nos ha ocurrido ningún acontecimiento, ninguna situación y en verdad nos estamos conectando con algo que nos ocurrió en vidas pasadas. Esto es real. Vamos a hablar de algunas de las fobias más comunes y también de algunas otras fobias muy extrañas que hay, muy raras,
que yo en lo personal había algunas que jamás las había escuchado y que considero que sí es muy importante comentarlo el día de hoy, mi Cari, para enriquecer el tema de la fobia, que todos tengan interés realmente en analizarse, el autoanálisis, que es muy importante para trabajar en este tema. Yo, por ejemplo, tengo aquí un listado, digamos, de las más frecuentes, que podríamos calificar a la aerofobia, que es el miedo a volar en los aviones, aerofobia, ¿sí? Uh-huh. El miedo a subirte a un avión, que todavía no empieza a elevarse el avión y ya estamos con sudando. Un miedo tremendo. Sí. De por sí, el subir a un avión, muchas personas se ponen nerviosos, ¿sí? Y ahí es donde yo les digo, o sea, no hay que confundir cuando nos ponemos nerviosos por alguna situación, no hay que confundirlo con un temor, no hay que confundirlo con un miedo, sino yo insisto, tenemos que ser muy autoanalistas para realmente trabajar mucho en la inteligencia emocional y en el control de todas esas sensaciones que de repente se cruzan en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos también muy común la claustrofobia. Uh-huh. La claustrofobia, que es miedo al encierro. Fíjense, y no me dejarán ustedes mentir, de los hombres topo, que ustedes se acordarán cuando fue el temblor del 85, sí, que nos marcó a todos los mexicanos. Estos hombres que se metían a través, abriendo ellos camino, a través de, pues, de lugares, ¿verdad?, que no podían ni siquiera fácilmente entrar. Hay personas que les encanta entrar a cuevas y que les encanta entrar a lugares cerrados y que no sienten nada. Simplemente, Cari, los juegos que hay ahora en algunos centros de recreación como balnearios, que te meten en una cápsula, que tienes que ir con tus brazos así y vas cerrado, ¿verdad? Y que yo veo cómo lo disfruta la gente, pero no todos pueden disfrutar una situación así, y sí, menos correcto, cuando padecen claustrofobia. Uh-huh. Otra fobia es la agorafobia, que es una impotencia la que sienten las personas que no les gusta casi salir, que no les gusta ir a lugares públicos porque les da vergüenza. Es una fobia que tienen de sentir vergüenza. Fíjense, y es más común de lo que ustedes imaginen. Cuando vean ustedes una persona muy tímida, demasiado callada, retraída, que se va fácilmente y se esconde, hay que ver, sobre todo para los niños y los jóvenes, estar los papás muy al pendiente, porque puede tratarse de una agorafobia. Continuamos con la zoofobia, que es el miedo a los animales. Y de ahí vienen otras fobias, como miedo a la serpiente, que ahorita lo vamos a ver, la aracnofobia, miedo a las arañas. Tenemos también una fobia muy común, que es la hemotofobia, mi Cari, que es el miedo a la sangre. Realmente yo les voy a decir algo. Tanto en familia, nosotros hemos vivido casos de hematofobia. Mi mamá y mi hermano, cuando ven sangre, se desmayan inmediatamente. Y no es, en este caso, por ningún incidente o accidente que les haya producido esta fobia.
ellos simplemente ya no alcanzan ni a pensar cuando dan el azotón. O sea, es impresionante la hematofobia. Quiero decirles que muchas de las fobias sí son hereditarias. O sea, a lo mejor mi mamá lo aprendió de alguien de su familia. Sí. A lo mejor mi hermano, ¿sí? Lo aprendió de mi mamá. El tener esa sensación, el ver desde niño que mi mamá se desmayaba y mi hermano aprendió a ser así. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que los niños son una esponja. Y realmente aquí voy a mencionar algo. Recuerden, mis amigos, que los seres humanos tenemos un nivel histórico, un nivel cultural, un nivel genético, un nivel generacional. Yo siempre lo menciono porque está ligado completamente al tema de las fobias. Sí se puede aprender una fobia a nivel cultural. Muchas veces también es cuestión ya genética, pero en otras también a nivel generacional. Ahí es donde nos vamos a nuestros ancestros o a vidas pasadas, ¿sí? Continuamos con las fobias, con la acrofobia. La acrofobia es el miedo a las alturas. Es diferente a la aerofobia. La aerofobia está más bien enfocada a los aviones o a los helicópteros, ¿sí? A subirse en un instrumento en las alturas. La acrofobia da miedo a la altura. Ese miedo que a veces se tiene, subimos a un edificio o a un monumento, vamos a un viaje, nos subimos a, no sé, a la Torre Eiffel, vamos a poner ese ejemplo. Y vemos hacia abajo y claro que da miedo. Por supuesto que da miedo. Miren, hasta se siente, no sé si les ha pasado, se siente como si fuera un imán y como si nos atrajera. Pero es un miedo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene fobia y que realmente es una acrofobia? Es correcto. Sí. Los síntomas, Cari. Sí, por favor. Se paralizan, gritan, pierden el control y hasta se desmayan, pierden hasta el sentido, Cari. ¿Querías agregar algo hasta aquí? Pues a ver, los síntomas, ¿cuáles son las principales? Okay. ¿Son conscientes estas personas? Porque eso me está llegando, saber si son conscientes o inconscientes de sus fobias. No. Lo voy a explicar ahorita, voy a terminar con las fobias y te lo voy a explicar ahorita, al igual que a nuestros amigos, porque ya en una fobia se pierde el control, ¿sí? Y a veces no estamos conscientes ya de lo que podemos hacer provocado por una fobia. Para continuar con las fobias más frecuentes, tenemos también una que se está convirtiendo frecuente, que es la dentofobia, que es el miedo, pero ya fobia al ir con dentista, ¿sí? ¿También? También. Tenemos la brontofobia, que es el miedo a los relámpagos y a los truenos. Es esa fobia que ya tenemos, que nos apanica escuchar un rayo, escuchar un relámpago. La amaxofobia, es la fobia, el pánico de conducir un vehículo. Que ya tú misma ves que la reacción ya no es de miedo, porque hay reacciones de miedo que son lógicas. Cuando ya cae en lo ilógico, ahí es donde determina que la persona tiene una fobia. La aracnofobia, que ya la comenté, la ofidiofobia, que es miedo a las serpientes. Tenemos otra también que, bueno, es muy común y hay que mencionarla, que es la homofobia,
y que realmente es el pánico a tener roce con una persona homosexual. Cuando en un momento dado ustedes sienten que ya sea ustedes mismos u otra persona cercana ya tiene un miedo que ya no es irracional, más bien que ya no pueden ser racionales, que ya su conducta es irracional, que pierden el control. Incluso este pánico que sienten ya no lo pueden controlar. Ese es el problema de las fobias. Por ello yo insisto que es muy importante, cuando ustedes tengan temor de una situación, analizar ese temor para que no se convierta en un miedo. Si se llega a convertir en un miedo, tenerlo bien determinado. Tengo miedo a esto, por esto y por esto. Ok, vamos a determinarlo y vamos a ver la forma de poder enfrentar ese miedo para no caer en pánico. Sí. Porque si no te atiendes con ese miedo, se te puede convertir en una fobia. Y la fobia ya es un problema de salud mental. Mientras el miedo, fíjense bien en este punto, mientras el miedo es un sentimiento que nos afecta en nuestra salud emocional, ¿sí? Pero también es más fácil tratarlo. Aquí, cuando tenemos ya una fobia por un miedo maltratado, ya se convierte en un problema de salud física y de salud mental. Y les voy a explicar por qué. Ya no son conscientes de ese pánico. Ya no pueden controlarlo porque pierden totalmente el sentido racional. El pánico llega a tal grado que tienen taquicardia muy fuerte y hay quien de una fobia, de un ataque de fobia, hay quien se puede infartar a ese grado. Falta el aire, o sea, fíjense lo grave, falta el aire. Con una fobia que se siente ese pánico, que falte el aire, puede haber un problema de falta de oxigenación, falta de aire a nuestro cerebro. De ahí muchas veces hasta embolias, muchas veces hasta derrames cerebrales. Fíjense lo que puede ocasionar una fobia. Temblores, da deseo de salir corriendo, de huir. Entonces, todo esto ya es un pánico el que se siente, como lo que llamamos un ataque de pánico, que ya cuesta mucho trabajo el controlarlo. Ahora, les voy a hablar de algunas fobias muy extrañas, muy raras, que en los últimos años, Cari, investigadores se han dedicado realmente a analizar estas fobias porque son raras, son extrañas, pero se están convirtiendo también en frecuentes. Por ejemplo, la ombrofobia. La ombrofobia es el miedo excesivo, el pánico, para llamarlo de alguna manera, a mojarse en la lluvia. O sea, las personas que padecen la ombrofobia se están fijando nada más en el cielo para ver si está nublado, para ver si las nubes están grises, para no salir. Se aíslan casi siempre y no salen de sus casas. Y si tienen que salir, porque imagínense una persona que trabaje y que tenga que salir y que le agarren un temporal de lluvias, es un pánico tan tremendo, en verdad, que pueden tener ya una reacción en su cuerpo físico muy severa. No toleran la lluvia.
ni verla, ni mucho menos que los toque. Ujú. La uranofobia es también pues ya una fobia que se está considerando ya incluso una enfermedad de salud mental. Por eso es muy importante que sepamos diferenciar. Las fobias sí originan ya enfermedades de salud mental. Por ejemplo, esta que les estoy mencionando, la uranofobia, es el miedo al cielo. O sea, ¿Al cielo? al cielo, Cari. No pueden ni siquiera voltear y ver el firmamento. Les da pánico. Les da, en verdad, se manejan casi siempre en encierro, con ventanas cerradas, porque no toleran ver el cielo. Es una enfermedad rara, pero definitivamente sí la hay, sí la existe y está considerada una fobia. Tenemos otras, por ejemplo, como la turofobia, que es el miedo al queso. El queso que comemos normalmente, les da pánico verlo. Les da pánico olerlo. Uh-huh. No toleran, pero no crean ustedes que al decirles yo fobia es de, Uh-huh. no quiero eso, me da fobia. No es así. No es así. Es realmente apanicarse. Llega el momento de que algunos gritan, les dan como si fuera un ataque epiléptico a ese grado. No, se ponen mal realmente. Hay otra, por ejemplo, la tropofobia, que es miedo a los agujeros. No pueden ver un agujero porque lo ven con una dimensión mayor y les da pavor. Y así como estas fobias que les menciono más comunes, también les estoy mencionando estas muy extrañas, muy raras, que pues ahora con frecuencia se han estado determinando en los centros de salud mental. Uh-huh. Incluso hay una película, yo la vi en Netflix, en la plataforma de Netflix, que se llama Desde mi ventana, de una mujer que tiene fobia a salir a la calle, porque no tolera salir y que le dé el aire y que le dé el sol. Entonces creo que está muy interesante y se las recomiendo, Cari, definitivamente. ¿Desde mi ventana en Netflix? En Netflix, yo la vi en esa plataforma. Bien, para buscarla. También la encuentren en YouTube, pero yo la vi en Netflix. Uh-huh. Desde mi ventana, pues sí, sí es una manera muy interesante de ver reflejada una fobia. Sí, fíjate que sí, porque ahí se ve realmente cómo se apanica este personaje y no crean ustedes que todas estas fobias extrañas, bueno, las comunes son más frecuentes a cualquier edad, pero también estas extrañas que les acabo de hablar, no crean ustedes que es nada más en personas adultas o adultos mayores, no. Hay niños, hay adolescentes que, repito, que en muchas ocasiones ya no es un temor, ya no es un miedo, sino realmente es una fobia. Y ahí es donde sí vemos la conexión con vidas pasadas. Definitivamente que sí. Algo les ocurrió con una serpiente, algo les sucedió con una araña o una tarántula en alguna de sus vidas pasadas, porque realmente mediante una terapia de diálogo, pues se determina en algunos casos que no hay motivo para tener una fobia de esta magnitud y sin embargo se tiene. Algunas de las fobias sí es cierto que se adquieren por el sistema nervioso que se encuentra en el simpático de nuestro cerebro, que afecta pues el sistema nervioso de todo nuestro cuerpo. Uh-huh. Y bueno, ahora se le da otro nombre, ahora se le llama estrés o se le llama ansiedad,
en años o décadas anteriores era que estaba mal de sus nervios, ustedes recordarán. Sí. Ahora, bueno, lo califican y lo nombran de otras maneras, ¿verdad? Pero viene siendo la misma cuestión. Viene siendo que nuestro sistema nervioso pues está afectado por alguna circunstancia. Uh-huh. Cierto es también que sí, lo confirmo, los adultos mayores, Cari, sí empiezan a generar ciertas fobias, ¿sí? Ahí es donde tenemos que acudir principalmente con un geriatra, con un neurólogo, con un psiquiatra, para que cuando ustedes empiecen a observar en cualquier edad, niño, adolescente, nuestros adultos mayores, cuando empiecen ustedes a observar que ya ese miedo se salió de control, que ya realmente pierden todo aspecto racional, sí, deben de atenderse inmediatamente. Y más bien, terceras personas, el ocuparnos de que esa persona vaya y se atienda, porque cuando tienen ese trastorno de una fobia, ya no son conscientes muchas veces del grado que se ponen y se pueden originar muchos daños, Cari, desde caerse, romper un vidrio, cortarse, les pueden ocurrir muchos incidentes porque sí, ya no se está consciente en una crisis de fobia. Pero sí, terceras personas, el darnos cuenta para apoyar a la persona que está mal y sí, definitivamente que tenga atención médica. Una fobia ya no es en un momento dado tan, ¿cómo les podría decir? Si un miedo no es tan sencillo el trabajar en él, pero todavía con mucho autocontrol, determinándolo, yendo a terapia, nos ayuda yoga, meditación, enfrentar ese miedo, ¿sí? No es fácil, aunque bueno, puede ser una creencia limitante el decir que no es fácil, porque a lo mejor es más fácil de lo que pensamos, pero hay que trabajar en ese miedo, porque lo podemos hacer nosotros mismos, es al punto que quiero llegar. Una fobia, mi querida Cari, sí, ya no la podemos resolver nosotras mismas, ni nosotros mismos, no, definitivamente no. Aquí tenemos que buscar ayuda. La ayuda en este caso, más que un terapeuta o que un psicólogo, ya para tratar una fobia, sí se recomienda un médico especializado, neurólogo o psiquiatra. Aquí, primeramente, se tiene que determinar la fobia, ¿sí? Se tiene que determinar muy claramente lo que está originando esa fobia, a veces con explicación, a veces sin explicación. Pero sí es importante el que el paciente se entere de lo que está ocurriendo, de lo que se está viviendo, y es muy importante que el paciente esté consciente de que tiene una fobia que requiere ser tratada. Entonces, primeramente, determinarla, tenerla clara. ¿Por qué? Porque si yo sé que en un momento dado soy claustrofóbica, yo sí tengo la obligación de decir en algún lugar cerrado, discúlpame, pero no puedo entrar aquí porque padezco o tengo claustrofobia, ¿sí? Sí tengo la obligación de estar consciente y tener muy en claro
lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Ahora, está bien. Por otra parte también, esto va a facilitar mediante el diálogo, pues conocer más de esa fobia. Si yo sé que yo tengo una fobia, entonces voy a investigar yo por mi cuenta, lógicamente, con mi guía, con mi tratamiento médico, pero sí voy a documentarme más sobre esa fobia, voy a investigar más cuál puede ser su origen, qué puede ser, cómo inició, ¿verdad? O sea, la raíz, vámonos a la raíz. Cuando en un momento dado no se tiene ese indicio de por qué comenzó, que pudiera tratarse de una cuestión de vidas pasadas, en este caso, la hipnosis ayuda muchísimo, en verdad. Aquí, por ejemplo, algo que también sí se sugiere, la técnica de Theta Healing, que la conocemos muy bien, mi Cari, tú y yo, porque somos healers las dos. Así es. Ha venido también trabajando mucho con el tema de las fobias. Y este tema sí se basa mucho cuando determinamos el origen de la fobia, sí podemos ver que esa fobia se ha originado principalmente de creencias limitantes, ¿sí? De que algún día comenzó esa fobia con un temor, se convirtió en un miedo, no lo traté y con el tiempo se me fue formando una fobia. Esa fobia que hoy por hoy es frecuente en las personas, muchas veces viene de creencias limitantes, porque no nos hemos dedicado a autoconocernos más, no nos hemos dedicado a investigar más, porque simplemente no le damos la importancia de vida cuando esa fobia ya se está apoderando de nosotros. Uh-huh. Yo considero que sí es muy importante, Cari, sí, que tomemos acción. No estoy haciendo las cosas grandes ni mucho menos, no, porque todo tiene solución. Una fobia también tiene solución. A lo mejor no tan fácil como vencer un miedo, pero sí tiene solución. Uh-huh. Repito, un psiquiatra, un neurólogo, pero también una terapia de hipnosis, incluso una terapia de Theta Healing también nos ayuda, porque si vienen en su mayoría de las fobias por creencias limitantes, tenemos que determinar esas creencias que nos limitan para hacer un cambio, pero un cambio desde el estado teta del cerebro, ¿sí? Sí, sí. Algo que también nos ayuda mucho a llevar o hacer nuestra vida llevadera cuando tenemos fobias es definitivamente, uno, estar consciente de ella. Dos, apoyarnos, porque no vamos a decir, ay, pues yo tengo esta fobia y ya, ni modo, sí, o no. Ya, así, ¿no? Quedó marcada mi vida. Exactamente, ¿no? Ya, no, casi cortándose las venas con galletas Marías. No, pues tampoco, no. Si tienes una fobia, por la razón que tengas, tienes que atenderte, tienes que tratártela. Así de sencillo y así de fácil. Para que esta fobia no llegue el momento de volverse o convertirse hasta en una esquizofrenia, ¿eh? Entonces, una fobia que nos ayuda mucho, la meditación. Nos ayuda muchísimo la meditación a controlar esa fobia. Evitar lo que en un momento dado nos origine tener esa fobia. Por ejemplo, si tú tienes aracnofobia, ya no es el miedo a una araña, no. Ya es que te estás apanicando totalmente y pierdes el sentido y el control por ver una araña. Si es tu caso,
o con una serpiente, qué sé yo, pues definitivamente fumiga tu casa. O sea, tenemos que buscar, tomar acción, ¿verdad? Algunas sí. situaciones que nos liberen de caer en esa fobia. Algo que también nos ayuda mucho son las respiraciones profundas. El yoga, por ejemplo, está muy recomendado para personas que tienen ya una fobia. El yoga ayuda muchísimo y más que nada las inhalaciones que hacemos en yoga, pero que también las puedes hacer aún sin practicar esa dinámica. Simplemente con inhalaciones es bien importante para mantener nuestro cerebro bien oxigenado, nuestros neurotransmisores en equilibrio, trabajando como debe de ser. El consumo de agua también nos ayuda mucho, porque una fobia, como todo esto es ya un mensaje de nuestro cerebro que nos manda al organismo, a todo nuestro cuerpo físico. Sí. Entonces, les voy a decir algo. Tenemos que tener mucho cuidado con el consumo del azúcar, porque el azúcar daña muchísimo y afecta mucho el cerebro. No hay cómo evitar el azúcar. Yo sé que son maravillosos los postres y buenísimos los pasteles, pero cuando tenemos una fobia, en verdad, creo que hay que evitar el azúcar. Hay muchos postres ya actualmente, ¿no? Que ya manejan. Sí, son libres de azúcar. Son libres, sí, totalmente. Pero, o sea, tú te refieres a que el azúcar afecta a cualquier tipo de fobia, a cualquiera, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? A cualquier trastorno neuronal que pudiésemos tener, el azúcar sí nos viene a afectar muchísimo. Afecta el consumo también de medicamentos en exceso, de droga, de alcohol, porque sí nos afecta a nuestras neuronas y nos afecta mucho que nuestros neurotransmisores o nuestras hormonas estén en equilibrio y en función como debe de ser. El azúcar como si inhibiera su función, para ser más precisos, inhibe su función. Aparte, origina activación, ¿sí? Una persona que es pasiva toma azúcar y se activa. Sí. ¿No han ustedes escuchado, por ejemplo, de los niños? Sí. Los niños que tienen tanta actividad, denle un chocolate o denle dulces. Por eso ya el consumo de los dulces ya muchas veces está restringido con los niños. ¿Por qué? Porque se activan, pero en demasía. Y todo es por su cerebro, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos sentimos decaídos, no sé si te ha pasado en alguna ocasión, mi Cari, que te dicen, tómate una coca, y si te la tomas de la chiquita, mucho mejor, ¿sí? Sí, sí, es correcto. No es otra cosa más que el azúcar, porque también nuestro cuerpo sí necesita azúcar, claro que necesita azúcar, pero bien controlado, sin excesos, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener mucho control. Miren, aquí probablemente tengan sus recomendaciones y sería muy preciso el tener la recomendación precisa de un nutriólogo. Sin embargo, yo lo que recomiendo para el consumo del azúcar diario serían 2 cucharaditas cafeteras, no más. ¿Al día? Al día, sí. Yo no recomiendo más de esa cantidad. Ya una cantidad mayor, sinceramente, sí ocasiona trastornos en nuestro cerebro. Y claro que al tener una fobia, tenemos una alteración y pues
peor, ¿verdad? Se la ven. Sí. Entonces, yo creo que estas recomendaciones sí son muy buenas. Las voy a repetir. Cuando tú tengas una fobia con los síntomas de los que ya hablamos, atiéndete con un neurólogo, con un psiquiatra, ve a trabajar con hipnosis, ve con un teta healer para cambio de nuevas creencias y practica de diario meditación, inhalaciones profundas, si puedes meterte a yoga, si puedes hacer ejercicio para que salga todo ese estrés y toda esa ansiedad que llevamos dentro, hay que sacarla, porque si no, hagan de cuenta que ese estrés, esa ansiedad o esa depresión es como si fuera un alimento a esa fobia. ¿Sí me explico? Fíjense a qué grado puede ser. Entonces, por eso recomiendo mucho el ejercicio, recomiendo mucho hacer sus inhalaciones. Y algo que a mí me ha encantado, Cari, trabajar con este tema es con los mantras. Actualmente ustedes en YouTube, vamos a decirlo claramente, van a encontrar una serie de mantras maravillosos, unos mantras tibetanos, unos mantras hindús muy bonitos, que la verdad están muy enfocados al tema de la ansiedad, al tema de la depresión, al tema incluso de las fobias. Entonces, acostúmbrense a escuchar los mantras, ¿sí? Los mantras son, para nuestros amigos o amigas que no los conocen, casi siempre son, tienen un fondo musical de música muy relajante, pero repiten frases que están, aunque sea en otro idioma, simplemente la vibración de esas frases que están repitiendo constantemente durante todo el mantra, tienen una vibración de alta frecuencia. Y aquí es muy importante el que nuestro cerebro se nutra con vibraciones de alta frecuencia. Y los mantras nos ayuda a tener esa vibración de muy buen nivel y de altas frecuencias, arriba de 450, de 800 hasta de 900 Hz. Entonces, son algunas de las recomendaciones que me permito hacerles con los temas de las fobias, mi querida Cari. Bien. Betty, tengo algunos comentarios, si me permites, los comparto. Gracias. Estamos a unos minutos casi de terminar, pero bienvenidas preguntas y comentarios por si todavía quieren hacerlos, aunque ha sido, la verdad, bastante explícito y clara la explicación de Betty Altamirano, pero aún las comparto estas. Liborio Marín, te manda saludos, Betty, y esta servidora. Bueno, pregunta cómo quitar las fobias. Ya mencionaste que puede ser con el apoyo de un psiquiatra, puede uno hacer, recurrir a la hipnosis, a Theta Healing también. Me salió una pregunta con esto de psiquiatra. ¿Será necesario tomar medicamento en algunos casos? En algunos casos, sí, definitivamente sí. Por eso es muy importante la opinión de los testigos que viven una situación de una persona que está teniendo una crisis de fobia. Porque sí, en muchas ocasiones sí es necesario el medicamento, ya sea muy enfocado a la serotonina, a la melatonina o incluso hasta medicamentos para calmar la ansiedad. Bien. O también antidepresivos, porque hay personas que después de una crisis de fobia o les da una crisis de ansiedad o les da una crisis de depresión posterior. Sí, y hay que tener cuidado con esos temas, porque luego a veces anda uno tomando otras cosas y así a manera coloquial se cruzan los cables y no queremos que eso pase. La automedicación definitivamente no. Yo no soy
afecta a tomar medicamento, pero yo no estoy tampoco, hay quien recomienda totalmente pues lo natural y es lo mejor, ¿no? Homeopatía, flores de Bach que ayudan muchísimo en estos casos, pero yo no estoy peleada con la medicina alópata, definitivamente no. Bien. Yo reconozco que sí llega el momento de que podemos requerir de los médicos especialistas que también son muy buenos. Bien, ya, gracias por la explicación. También Aide Berenice González Espino nos desea muy buenas noches, gracias por compartir, saludos para ambas, gracias. Gracias Aide por tu participación. Rocharito Rubio Medina, muy buenas noches, un gusto verles y aprender cada semana, bendecido inicio de mes. Saludos a ambas de Israel, sí, muchas gracias también. Rocharito, como siempre, sí, saludos a nuestro buen Israel Trejo, que nos apoya y nos da las facilidades para esta transmisión. Gracias también a todo el equipo de Guanatos FM. Y sí, Betty, muy importante y esclarecedor este tema de las fobias. Y bueno, recordando las que son de vidas pasadas, y me llama mucho esas también que son generacionales, es decir, que las heredamos desde pues no sé cuántas generaciones de nuestra familia. Pues ser muy observadores y también trabajarlas porque pues esas también, aunque no las hayamos, no nos ha pasado algo que las pudiese haber generado, pues sí es muy importante que las trabajemos porque pues las adquirimos quizás por lealtades, conscientes o inconscientes, ya Betty nos explicó que en muchos casos es inconsciente cómo se genera, pero hay que hacerlo consciente y mientras las estamos trabajando creo que sería un buen punto abonar sin tener miedo, porque luego a veces nos sentimos como estigmatizados o como que si nos van a ver feo, perdón por la expresión, o nos van a hacer menos porque decir, ay, soy claustrofóbico, ay, pobrecito, esta persona le tiene miedo a los lugares muy encerrados, o le tengo miedo a las alturas, y a veces no queremos decirlo por temor o por miedo a ser rechazados, pero también sí es importante mencionarlo para no generar una situación que nos ponga en riesgo, o que esa fobia que a lo mejor está tranquila, está bien trabajada, y nos ponemos ahí de una manera predispuesta a que esa fobia se manifieste, y pues bueno, no es la intención. Entonces, para que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? En ese sentido. Y no sé si Betty, ya por el tiempo, si nos falta mencionar algo o para cerrar ya el tema de las fobias. Pues mira, Cari, si me permites rápidamente comentarles sí. que es muy cierto, definitivamente no debemos de sentirnos mal porque nos pongan una etiqueta. Yo les voy a ser totalmente sincera, yo soy claustrofóbica, pero con control. No tengo control médico porque actualmente no lo necesito por el estilo de vida que yo tengo, que practico bueno, la hipnosis porque puedo auto-hipnotizarme, soy teta healer también, manejo la meditación, las inhalaciones, qué sé yo, pero sí evito estar en lugares concurridos, en lugares cerrados, o sea, evito lo que puede originarme una crisis de claustrofobia y cuando viene, eso es algo muy importante, ya cuando tenemos el control de esta fobia, lo que hacemos es cuando nos va a venir una crisis, inmediatamente con inhalaciones, el tratar de controlarla. Sí se puede, definitivamente, todo se puede hacer mientras hay voluntad y buena actitud. Ok, muy importante, qué bueno que lo mencionas y pues amigas y amigos, la tarea descubrir en nosotros si hay una posible fobia o fobias, porque pueden cohabitar varias fobias, ¿verdad? No tiene que ser exclusivamente una, pueden ser varias, ¿verdad? Exacto, definitivamente que sí. Sí, y entonces pues no tener miedo a trabajarlas, pues para nuestro bienestar físico y emocional, más que nada. Sí.
Y bueno, decirles a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, que todo hay solución en esta vida. Nada más sí tenemos que buscar el apoyo, la ayuda si es necesario. Y sí, podemos vivir con una situación, incluso con una fobia o con algunas fobias, abrazarlas, no rechazarlas y más bien tenerlas muy determinadas y también saber cómo podemos controlarlas. Muy importante. Entonces, pues ya clarísimo esta explicación tan atenta que nos has dado, Betty, sobre este tema de las fobias. Te agradecemos mucho. A Un ti como placer, coach Cari. de vida, gracias por tu tiempo y esta, pues se puede decir, clase sobre las fobias, cómo manejarlas, cómo tratarlas, entenderlas. Y pues ya lo que tenemos que hacer en cada caso que corresponda, de manera alternativa, de manera con la medicina que todos conocemos, la alopática, y para poder tener bienestar, como decíamos, reiteramos, físico y emocional, que eso es lo más importante. Por ahí ya derivado de nuestra plática ya me surgieron un par de temitas que ya en lo corto te preguntaré si podemos platicar, Betty, porque para esta servidora siempre será un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Cari. Como siempre, agradecerte, agradecer a toda tu audiencia, agradecer a Guanatos y un placer estar en Viviendo lo Divino. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias, Cari, por la invitación. Claro que sí, agradecemos a Betty Altamirano, coach de vida, por haber estado con nosotros. Gracias a Israel Trejo por las facilidades prestadas para esta transmisión por parte de Guanatos FM. Y se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima.